Lo que yo quiero plantearle esta noche, la historia obviamente tiene muchísimas cuestiones que son realmente, uno podría decir, vinculados al amor, pero de todas maneras, mire, lo que quiero plantearle es que de alguna forma todos somos Cenicienta. Que de alguna manera ese camino que hace Cenicienta, un camino de padecimiento, un camino de indiferencia, un camino en todo caso de impotencia, un camino donde parece que ella no tiene voz, donde parece que es invisible a su sufrimiento porque sus hermanas no la ven, porque su madre, su madrastra tampoco la ve, o en todo caso hace como que no ve ese sufrimiento. A mí me parece que es muy parecido al sufrimiento que tienen miles, millones de argentinos en este momento en nuestro país. Que ese sufrimiento que nos hace invisibles, cuyo padecimiento parece el gobierno no ver, es en definitiva uno de los elementos que podemos reconocer en Cenicienta. Se trata, usted lo sabe perfectamente bien, no solo de una situación de invisibilidad, se trata también de la falta de voz, de cuando se genera un vacío y cuando ese vacío no es percibido por absolutamente nadie. Está cruzado por una absoluta soledad lo que le pasa a Cenicienta, y eso me parece que es lo que tenemos que remarcar, que hay un sector de la sociedad en la Argentina que atraviesa el mismo momento, que parece que su padecimiento es invisible a los ojos de quienes son responsables precisamente de eso. Pero además déjeme decirle otra cosa, déjeme decirle que en la historia de la Cenicienta la resolución tiene un carácter mágico. Claro, usted lo sabe, aparece una hada madrina que termina transformando, que termina generando un desenlace distinto, le cambia la vida a la Cenicienta. Y la pregunta que quiero hacerle es si este gobierno no parece estar cifrando nuestra realidad con un elemento de igual naturaleza, si no parece estar convocando algo mágico, algo que no vemos. El presidente dice que va a bajar la inflación y terminamos teniendo elementos que comprueban lo contrario. Y así pasa en cada parámetro de la realidad argentina. El presidente promete pobreza cero y cada vez los indicadores son más altos y en todo caso esto es reconocido incluso por la ministra Stanley, por la ministra de Desarrollo Social. Pero además quiero plantearle algo, no solamente el elemento de la magia, sino además que cuando leemos Cenicienta, ustedes lo han leído infinidad de veces, surge la idea de una falsa justicia. Nos quedamos tranquilos frente al padecimiento de esta muchacha porque directamente sabemos que va a terminar bien. Pero la pregunta que yo quiero hacerle es si esa sensación de justicia tiene algo que ver con la justicia social. Si esa sensación de justicia con la que nos quedamos cuando aparece el hada madrina, cuando aparece después el príncipe, tiene algo que ver con la realidad de los argentinos, y claramente no. Claramente asistimos a una injusticia y de hecho Cenicienta es una historia sumamente injusta. Pero además quiero plantearle otra cosa. Quiero preguntarle por el individualismo, quiero preguntarle por la salida que en todo caso es particular, porque si la política es en definitiva la posibilidad de transformarle la vida a la gente, ¿qué pasa cuando un gobierno no utiliza esa política para qué? Para transformarle la vida a la gente. ¿Qué pasa cuando una parte de la sociedad, cada uno de nosotros que nos levantamos temprano, que trabajamos, que buscamos un empleo, que queremos alimentar a nuestros hijos, qué pasa cuando todo eso queda cifrado en tratar de tener suerte o en todo caso en que aparezca algo que en definitiva termine transformando nuestra realidad social? Todo esto pasa en la Cenicienta. Y por último quiero preguntarle esto, ¿acaso para el gobierno, para lo que promueve directamente este gobierno, acaso encajamos todos los argentinos en esa horma? Fíjese cómo el pie de Cenicienta tiene que encajar perfecto en la horma de ese zapato de cristal, si no, obviamente su vida no va a ser transformada. Y me pregunto si los argentinos no tenemos en definitiva, o no sentimos en todo caso, hasta la obligación, totalmente, uno podría decir, que no corresponde, de encajar en un sistema económico, de encajar en una realidad que no ha sido pensada para nosotros. Esa es la pregunta que en definitiva quiero hacerle. Mire, la realidad económica, la realidad política, la realidad social de la Argentina nos plantea dos, en todo caso, alternativas que son totalmente falsas. Por un lado, la de someternos a las políticas que no han sido pensadas precisamente para nosotros. Por otro, la de la expectativa, la esperanza de que en algún momento todo eso se transforme y llegue en definitiva el príncipe azul. Está claro que el gobierno
tiene que revisar su política económica. Está claro que estas dos alternativas no pueden tener lugar. Mire, hace falta directamente una salida ética, hace falta que el gobierno plantee una economía para todos, que sea inclusiva, donde la pobreza sea menor y donde la indigencia también termine bajando. Señor presidente de la Nación, Mauricio Macri, es hora de que usted deje de creer en los cuentos de hadas.